Aquí tienes la traducción completa al español. No he omitido ninguna palabra y no he acortado nada. Embarazada otra vez. Qué terriblemente decepcionante. Las palabras de Mara cortaron el tenso silencio como un cuchillo de carnicero. Mi estómago se hundió mientras levantaba lentamente la vista de mi plato hacia el rostro burlón de mi suegra. Evan se removió incómodo a mi lado, pero permaneció en silencio como de costumbre. Mara continuó, con la voz goteando desdén. «¿Otra hija? Supongo. ¿Cuándo vas a darle a mi hijo el heredero que se merece?» Sentí que la sangre se me iba del rostro mientras el peso de sus palabras me golpeaba. Se suponía que esta iba a ser una cena de celebración alegre por mi embarazo. Pero Mara había logrado una vez más convertirla en una humillación. «Madre, por favor», Evan finalmente murmuró, pero ella lo despidió con un gesto despectivo. «No me llames madre. Eres tan frustrantemente sumiso como lo era tu padre. Si no controlas a tu esposa, seguirá pariendo estas decepcionantes sustitutas femeninas». Las lágrimas me escocían en los ojos cuando por fin encontré mi voz. «Zoen no es una sustituta. Es nuestra querida hija, y este embarazo todavía está en etapas tempranas. Aún no sabemos el sexo». «Ah, ahora me eso». Mara puso los ojos en blanco. «Con tu espantoso historial. Claramente es otra niña. Eres un fracaso como yegua de cría». El veneno en su tono me sacudió hasta la médula. La cabeza de Evan colgaba baja, aplastada por la azotaina verbal de su madre. El dolor y la rabia ardían dentro de mí, pero sabía que defenderme era inútil contra la crueldad de esta mujer. Necesito un poco de aire», logré decir ahogadamente, apartándome de la mesa. Tenía que escapar antes de derrumbarme por completo. Mara se burló mientras me alejaba corriendo. ¿Huyendo otra vez? ¿Tan típico? Corrí hacia el patio trasero, tragando el aire fresco de la noche mientras lágrimas ardientes me surcaban las mejillas. ¿Cómo podía ser tan odiosa y humillante conmigo? Unos pasos se acercaron y me tensé, preparándome para otra andanada de insultos. Pero era Van, con el rostro marcado por la tristeza y la disculpa. «Lena, lo siento mucho. Se pasó completamente de la raya allí», dijo suavemente, tomando mi mano. «Sabes lo importantes que sois tú y los niños para mí. No escuche su veneno». Aparté mi mano, repentinamente enfadada por su pasividad. «Pero sí escuché, Evan. Durante 8 años he escuchado sus constantes menosprecios y su crueldad hacia mí, hacia Zoe. ¿Cuándo vas a enfrentarte por fin a tu madre?» Los ojos de Van se abrieron de par en par y luego apartó rápidamente la mirada. «Ya sabes cómo es. Nunca cambiará», murmuró débilmente. Sentí que algo dentro de mí se endurecía ante sus palabras. Por primera vez vi realmente la incapacidad o la falta de voluntad de Van para protegerme del abuso de su madre. En ese momento, la ilusión de nuestro matrimonio comenzó a agrietarse ante mis ojos. Mientras miraba la postura derrotada y sumisa de mi marido, me di cuenta con un temor que se hundía en mí de que este patrón nunca terminaría. El control de hierro de Mara sobre él era inquebrantable, y yo era el blanco perpetuo de su destructiva necesidad de dominar. Cansada, me di la vuelta y volví adentro, dejando a Evan solo con sus excusas sin espina dorsal. Sentí que esto era el comienzo de una espiral descendente inevitable que alteraría a mi familia para siempre. Si tan solo hubiera sabido entonces cuán devastadoras serían las consecuencias. La tensión flotaba espesa en el aire mientras Mara alisaba su blusa de seda, con una sonrisa satisfecha de sí misma jugando en sus labios. «Lena, querida, tengo algunas noticias que pueden sacudir un poco las cosas». La miré con cansancio desde el otro lado de la encimera de la cocina. «¿De qué estás hablando?» «Bueno, ya sabes lo preocupada que he estado por asegurar un heredero legítimo para mi hijo», comenzó en un tono fingidamente compasivo. «Una hija es encantadora, pero simplemente no sirve para continuar el legado familiar». Esa rabia bullía dentro de mí, pero me mordí la lengua. Después de la desastrosa cena de semanas atrás, sabía que cualquier protesta sería inútil contra la retorcida agenda de esta mujer. Mara continuó, así que tomé las riendas para ayudar a resolver este delicado asunto. Presenté a Evan a una maravillosa joven, Sienna. Es fértil, devota y más que capaz de proporcionarle el hijo que se merece. Las palabras flotaron en el aire como una pesadilla, pero la mirada vengativa de Mara me dijo que esto no era un sueño. Era asquerosamente real. Tú trajiste a otra mujer a nuestro matrimonio para que tenga un bebé con mi marido, balbuceé, luchando por procesar la profundidad de su depravación. «Oh, no seas tan dramática», se burló. «Estoy haciendo lo mejor para el futuro de mi hijo. Tú has demostrado ser bastante incapaz en ese aspecto».
La crueldad casual de sus palabras me golpeó como golpes físicos. ¿Cómo puede alguien carecer tan completamente de empatía humana? Eres una bruja cruel y manipuladora, grité, incapaz de contener mi ira por más tiempo. Evan siquiera sabe de este vil plan. Una lenta y satisfecha sonrisa se extendió por el rostro de Mara. ¿Por qué no se lo preguntas tú misma, querida? En el momento justo, Evan entró en la habitación, flanqueado por una mujer delgada y excesivamente maquillada a la que no reconocí. ¿Siena? Supuse. La expresión de contrición avergonzada en el rostro de mi marido lo decía todo. Tú permitiste esto. Tu propia madre trajo a otra mujer a nuestro matrimonio para que diera a luz a tu hijo. Tartamudeé, sintiendo que el mundo se derrumbaba a mi alrededor. Evan no podía mirarme a los ojos. Lena, hemos hablado de lo importante que es continuar el linaje familiar. Entonces, ¿vas a dejar que tu madre prostituya a alguna barata para conseguir lo que quiere? Grité, sin importarme el lenguaje soez mientras una rabia cegadora se apoderaba de mí. Las cejas de Siena se alzaron en fingida indignación. Evan finalmente me miró, con la expresión endureciéndose para igualar la actitud insensible de su madre. Esto es por el bien mayor, Lena, mi deber como hombre. Si fueras capaz de cumplir correctamente con tus deberes conyugales, no tendríamos que llegar a tales extremos. Sus palabras frías y ensayadas atravesaron mi corazón como dagas. Esto estaba ocurriendo de verdad. Mi propio marido me estaba traicionando de la forma más humillante posible, todo con el entusiasta apoyo de su madre. Mara se rió entre dientes ante mi silencio atónito. No te preocupes, querida. Una vez que Siena críe adecuadamente, podrás concentrar tu energía en mi nieta. No querríamos que te sintieras completamente inútil. Sus palabras encendieron una furia indescriptible dentro de mí que nunca supe que poseía. Con un grito primal, agarré el objeto más cercano, un pesado jarrón de cerámica, y lo lancé con toda mi fuerza. Golpeó a Mara directamente en su rostro engreído, rompiéndose violentamente y esparciendo sangre y fragmentos de cerámica por toda la habitación. Siena chilló de horror mientras Mara se derrumbaba en el suelo, sujetándose el rostro destrozado y aullando de agonía. Con el pecho agitado, me volví hacia Evan, viendo la conmoción y el miedo en sus ojos. En ese momento, sin restricciones, supe que mi matrimonio se había desintegrado en cenizas. No habría perdón para esta traición definitiva. Las maquinaciones monstruosas de Mara habían cortado directamente el núcleo mismo de mi mundo. Lo único que quedaba era la venganza. El escalofriante silencio flotaba pesado en el aire mientras los aullidos de Mara finalmente se calmaban. Me quedé inmóvil, con los puños apretados, mirando fijamente la forma arrugada y sangrante de mi monstruosa suegra en el suelo de la cocina. Evan me miraba con una mezcla de conmoción y miedo. A su lado, Siena se encogía, claramente sacudida por mi estallido, pero aún aferrándose su papel en esta enfermiza farsa. Tu perra loca. La voz temblorosa de Mara finalmente rompió la tensión, espesa por una combinación de dolor y rabia. Te veré arrestada por esto, por agredirme en mi propia casa. ¿Tu casa? Me burlé, incapaz de contener el repentino resurgimiento de furia que me recorría. Esta es mi casa. La casa que hice con mi marido. El hombre al que estás intentando prostituir a mis espaldas como una especie de madre degenerada y proxeneta monstruosa. Mara abrió la boca para protestar, pero la corté con una mano levantada. No, ni siquiera intentes negarlo, vieja odiosa. Lo escuché todo. Cómo trajiste voluntariamente a esta mujer a mi matrimonio explícitamente para ponerle los cuernos a tu propio hijo. Volví mi mirada ardiente hacia Evan, quien se encogió como si lo hubieran golpeado. ¿Y tú? Cobarde sin espina dorsal, siguiéndole el juego a los planes dementes de tu madre, listo para meter tu polla en el primer útero fértil que ella elija para ti. Lena, comenzó débilmente, pero yo no estaba dispuesta a dejar que hiciera patéticas excusas. ¿Realmente pensaste que no me enteraría? ¿Qué sería una buena esposita mientras tú dejabas embarazada a alguna barata por tu cuenta? Oye. La voz aguda de Siena interrumpió, con su rostro excesivamente maquillado contorsionándose de indignación. Yo no soy ninguna barata. Tu bastardo marido se me insinuó. Me giré hacia la mujer excesivamente maquillada, sintiendo que una sonrisa cruel se extendía por mi rostro. ¿Así? Entonces dime, cuando abrías las piernas para un hombre muy casado, ¿te detuviste a pensar en la familia inocente que estabas ayudando a destruir? Siena abrió la boca, pero no salió nada. En el fondo, incluso ella se daba cuenta de lo reprobable que era su papel en este sórdido plan. Riéndome oscuramente, me volví hacia Evan.
Increíble, joder. Te di todo. Una hija hermosa, un hogar amoroso, una vida increíble, y estabas dispuesto a tirarlo todo por la borda para satisfacer el fetiche de cría desquiciado de tu madre. Mara se removió, mirándome con odio, con el rostro ya empezando a hincharse grotescamente por el impacto del jarrón. No tienes a nadie a quien culpar más que a ti misma, tu infértil. Basta, rugí, golpeando el puño contra la encimera con tanta fuerza que todos saltaron. Estoy harta de tu pozo sin fondo de crueldad y manipulación. Si tener un hijo es tan obsesivamente importante, entonces Evan es bienvenido a ello. Avanzando hacia un pequeño escritorio, agarré un bolígrafo y un fajo de papeles, empujándolos hacia Evan con las mejillas ardiendo. Acuerdo de separación. Puedes tener tu situación de hijo, tu libertad para criar algunos nuevos herederitos con ese desastre de cirugía plástica de allí. Evan se quedó boquiabierto, aturdido en silencio. Incluso Siena pareció sacudida por mis acciones mientras la gravedad de la situación calaba. Bueno, exigí entre dientes apretados. Fírmalo y lárgate. Llévate a tu vil y traicionera madre y a tu estúpida buscadora de sol y vete. Quiero que salgas de mi casa, de mi vida. Lentamente, entumecido, Evan tomó el bolígrafo y miró el acuerdo. Una pesada pausa pareció cubrir la habitación mientras Mara y Siena observaban con expresiones idénticas, una mezcla de sorpresa y satisfacción enfermiza. Entonces, con mano temblorosa, Evan garabateó su nombre con trazos duros sobre los papeles, terminando oficialmente nuestro matrimonio en ese único gesto insensible, tal como su madre siempre había pretendido. Exhalando con fuerza, arrebaté las páginas firmadas de su mano, nuestros ojos cruzándose en una última mirada intensamente ardiente. Luego me di la vuelta y subí las escaleras sin decir otra palabra, sujetando la prueba de mi mundo roto y preguntándome cómo podría alguna vez recomponer mi vida destrozada. Los siguientes días pasaron en un borrón entumecido. Evan y su madre habían salido furiosos después del enfrentamiento, llevándose a su cómplice Siena con ellos. Un escalofriante silencio descendió sobre la casa que una vez consideré mi hogar amoroso. Deambulaba sin rumbo, mi mente luchando por procesar la devastadora implosión de mi matrimonio. Lógicamente, sabía que firmar esos papeles de separación era el único recurso después de la imperdonable traición de Evan. Y sin embargo, la abrumadora sensación de pérdida amenazaba con tragarme por completo en ocasiones. Zoe, nuestra hija de 8 años, parecía percibir la pesada tensión a pesar de mis esfuerzos por protegerla. Se volvió más callada, más pegajosa, su habitual exuberancia brillante se apagaba. «Mami, ¿dónde se fue papi?», preguntó una noche mientras picoteábamos la cena en silencio. Me quedé congelada, sin estar preparada para la pregunta. Parte de mí quería proclamar la fea verdad de que su padre nos había abandonado para perseguir alguna necesidad adictiva de engendrar un heredero con otra mujer. Pero no podía romper su inocencia tan completamente. Papi tuvo que irse por un tiempo. Cariño, esquivé, luchando por mantener la voz firme. Cosas del trabajo. Zoe frunció el ceño, captando claramente mi malestar emocional. Siempre la empática, igual que su madre. ¿Estás triste, mami? ¿Tú y papi tuvieron una pelea? Algo así, bebé, logré decir, luchando contra el nudo que se hinchaba en mi garganta. Pero todo va a estar bien. Te lo prometo. La mentira sabía cenizas en mi lengua, porque en ese momento no había forma de ver cómo algo podría volver a estar bien. Un golpe agudo en la puerta me sacó de mi ensoñación. Zoe levantó la vista, con los ojos muy abiertos por algo parecido a la esperanza. ¿Es papi? Quédate aquí, cariño, dije rápidamente, levantándome para abrir la puerta con el temor enroscándose en mi estómago. Pero no era Evan al otro lado. En su lugar, un hombre bien vestido con un traje caro estaba allí con una carpeta impecable en las manos. «¿Señora Riden?», preguntó bruscamente sin preámbulos. «Soy el señor Collins, un asociado de su marido». Un puño helado me apretó el corazón mientras de repente intuía hacia dónde iba esto. La separación había comenzado claramente las fracturas legales. Mi firma ha preparado estos documentos para que los revise y firme. Continuó el señor Collins, todo negocios, mientras me extendía la carpeta. Vacilante, acepté el pesado montón de papeles, con el temor asentándose como una piedra fría en mi vientre. Esto estaba ocurriendo de verdad, el clavo en el ataúd de mi matrimonio después de la repugnante traición de Evan. Mientras pasaba mecánicamente las páginas del legalese, ciertas frases saltaban en una cruda simplicidad. Petición de disolución del matrimonio. El convenio se ha roto irreparablemente. División de activos favoreciendo la parte portadora del descendiente masculino.
Sentí que la sangre se me iba del rostro mientras una horrible comprensión florecía. Esto no era solo un simple acuerdo de divorcio. Eran Evan y su demoníaca madre usando su riqueza e influencia para despojarme de todo. Mi hogar, mi vida, mi hija, todo en una cruel persecución de su venganza demencial por un heredero masculino. Tiene 48 horas para revisar y firmar estos términos, señora Reading, declaró el señor Collins sin rodeos. Después de eso, mi cliente perseguirá recursos más agresivos si no cumple. La amenaza inconfundible se entretejía en sus palabras como arsénico. Recuerdos destellaron de la violencia sin restricciones que corría por las venas virulentas de Mara, el jarrón, la sangre derramada, de su búsqueda imparable de destruir cualquier obstáculo para el nieto que anhelaba. Mi traicionero y cobarde marido claramente se había aliado con su vil madre. No se detendría ante nada para sacarme completamente de su vida, todo por el pecado imperdonable de haberle dado una hija en lugar de un hijo. Un sentimiento frío y muerto se asentó sobre mí. El último vestigio de nuestro matrimonio roto se desmoronaba en cenizas amargas. Ya no habría más lágrimas, más súplicas desesperadas ni autoengaños. Ahora estaba verdaderamente y completamente sola, excepto por mi inocente niñita que observaba con triste confusión desde la habitación contigua. El puro y brillante espíritu que se suponía que era mi mayor alegría. Pero en ese momento crudo, se convirtió en mi único salvavidas, mi razón inquebrantable para soportar la tormenta que se avecinaba. Me volví hacia el señor Collins, con la mandíbula rígida. Dígale a su cliente que después de 48 horas puede esperar noticias de mi abogado. Declaré con un ronco tono monótono, porque me condenaré si dejo que me quite también a mi hija. Con eso, cerré la puerta en la cara del abogado. Luego me di la vuelta y atraje a una confundida Zoe a mis brazos, sujetando su pequeño cuerpo como si fuera un chaleco salvavidas en un mar embravecido. No habría rendición, sin importar cuán viciosamente Van y Mara intentaran ahogarme. Por el bien de Zoe, encontraría una forma de mantenerme a flote y hacerles pagar caro por sus pecados retorcidos. Las siguientes 48 horas fueron un borrón de sombría determinación. Sabía que el tiempo era corto antes de que Van y Mara intentaran despojarme de todo lo que me importaba. Primero, aseguré a un tiburón de abogada de divorcios, Caroline Weston, fuerte, agresiva y con reputación de devorar maridos ricos y arrogantes como Evan. Este es uno de los casos más flagrantes e inmorales de alienación de afecto que he visto nunca, declaró Caroline con fría furia después de que le contara los sórdidos detalles. Vamos a crucificar a este bastardo y a su mediática madre. Sus palabras encendieron una llama de esperanza de que realmente podría sobrevivir a esta pesadilla con mi hija y algunos jirones de dignidad intactos. Lo siguiente fue reunir munición, cualquier prueba de las fechorías de Evan que pudiera usarse en la guerra venidera. Revisé registros financieros y descubrí que su empresa había estado desviando dinero a una cuenta offshore durante años. Desfalco y evasión fiscal, comportamiento potencialmente criminal si se exponía. Palanca perfecta. Finalmente, organicé la reubicación temporal de Zoe mientras la batalla legal rugía. Mi hermana Nina, maestra de primaria, vivía 2 estados más allá. Sabía que podía albergar y cuidar a mi dulce niña mientras yo luchaba en las trincheras. Cuando llegó el plazo de 48 horas, estaba lista, o tan lista como podía estarlo. El señor Collins llegó puntualmente con el mismo desdén distante de antes. Confío en que haya tenido tiempo suficiente para revisar los términos y llegar a una decisión conciliadora, declaró sin rodeos. En respuesta, deslicé la petición de divorcio firmada sobre la mesa, pero no la que él había proporcionado. El montón de papeles llevaba el membrete de Caroline Weston, cada palabra minuciosamente negociada para un impacto máximo. Los ojos del señor Collins destellaron con sorpresa mientras escaneaba el documento desconocido, frunciendo el ceño en señal de desaprobación. Este no es el acuerdo que discutimos. Mi cliente necesitará reevaluar estos términos. Estos son los términos, declaré fríamente. Me niego a ser intimidada o bloqueada. Cada acto nefasto, cada horrible traición tiene consecuencias. Deslicé el grueso dossier de documentación financiera sobre la mesa, observando cómo el rostro del señor Collins palidecía ligeramente al captar las implicaciones. Las actividades corporativas y legales de su cliente han sido catalogadas rigurosamente por contadores forenses muy creíbles, añadí con un toque de satisfacción vengativa. Cualquier intento de privarme de mis derechos maritales legales y de la custodia sobre mi hija será recibido con la revelación pública completa de estos condenatorios registros. Dejé que esa amenaza flotara en el aire. El ego y la inseguridad de Van sobre la reputación de su negocio eran puntos débiles apenas velados,
rasgos que su vil madre había explotado con entusiasmo innumerables veces. Ahora me tocaba a mí manejar esa palanca. El señor Collins mantuvo un rostro de póker impresionantemente impasible mientras estudiaba la documentación, aunque un músculo se contrajo casi imperceptiblemente en su mandíbula. Quizás ya estaba calculando cuánto podría golpear esta batalla la billetera de Van. Presentaré esta contraoferta al señor Reading en su totalidad, dijo finalmente, con la voz tensa, siempre y cuando estos materiales permanezcan discretos por ahora. Asegúrese de hacerlo, dije simplemente. El reloj está corriendo para exponer su reputación y su responsabilidad penal al descubierto. Con un breve asentimiento, el señor Collins recogió los documentos y se marchó, claramente tambaleándose por este giro inesperado de los acontecimientos. Por primera vez en mucho tiempo, sentí la más débil chispa de esperanza de reclamar alguna porción de mi vida y dignidad de las garras codiciosas de Van y Mara. Pero aún quedaba un cabo suelto vital que asegurar antes de que la guerra comenzara en serio. Me di la vuelta y tomé a Zoe en mis brazos, luchando contra lágrimas frescas ante su expresión triste y desconcertada. «Mami», dijo con voz temblorosa, «¿qué está pasando? Quiero que papi vuelva a casa». La callé suavemente, acariciando su suave cabello. «Lo sé, bebé, lo sé, pero tienes que ir a quedarte con la tía Nina por un tiempo. ¿De acuerdo? Por tu seguridad». Los ojos de Zoe se abrieron ligeramente, captando la corriente subterránea de tensión, pero asintió obedientemente. Mientras sujetaba su pequeño cuerpo, juré en silencio hacer lo que fuera necesario para proteger el bienestar de mi hija, incluso inscribiendo su nombre permanentemente en la brecha que dividía a nuestra familia. Habría dolor y confusión, pero esperaba que eventualmente lo entendiera porque al final me aseguraría absolutamente de que Van y Mara pagaran el precio definitivo por sus monstruosas transgresiones. Una vez cruzada esa línea, no había vuelta atrás. La batalla del divorcio estalló con una furia que apenas podía haber imaginado. Evan y Mara claramente se sintieron despreciados por mi negativa a capitular y estaban decididos a aplastarme mediante una fuerza legal abrumadora y la intimidación. Caroline demostró valer cada centavo, igualando la viciosidad de su equipo golpe por golpe. Las acusaciones y exposiciones volaron en ambas direcciones mientras se excavaban sin piedad oscuros secretos. Mara lanzó una campaña pública de difamación, retratándome como una madre y esposa inepta y celosa del éxito empresarial de Van. Contraatacamos filtrando detalles de su demencial campaña para ponerle los cuernos a su propio hijo en busca de un heredero masculino. Fue un proceso brutal y destructor del alma, pero me negué a ceder un centímetro, mantenida a flote por mi determinación de mantener la estabilidad para Zoe. Finalmente, después de 6 meses desgarradores, las cabezas más frías en el bando de Van prevalecieron y empujaron por un acuerdo negociado, un fin a las hostilidades de tierra quemada antes de que más escándalos radioactivos explotaran por completo. Nunca olvidaré el pesado silencio que cayó sobre la sala de conferencias estéril cuando llegaron nuestros respectivos equipos legales. Evan entró, con los hombros cuadrados, pero los ojos huecos por la larga batalla. Luego Mara entró con paso majestuoso, con el rostro aún mostrando las más leves cicatrices del incidente del jarrón, torcido en su característica mueca burlona. Sentí un breve escalofrío de satisfacción, al menos había logrado marcar su exterior insoportablemente engreído. Se prescindió de los saludos, habiendo abandonado hace tiempo tales cortesías. Fuimos directamente al negocio. Mi cliente está preparado para ofrecer una distribución completa e imparcial de los activos maritales legítimos, siempre que se cumplan ciertas condiciones, declaró Caroline con firmeza, incluyendo la renuncia permanente a las reclamaciones de custodia sobre la menor. Podía sentir la mirada de Mara quemándome un agujero. Sacrificar cualquier reclamo sobre Zoe era la concesión más pesada, pero necesaria para asegurar la seguridad y la sanación. Para su crédito, Caroline no se inmutó, así como garantías de que las circunstancias reproductivas poco convencionales durante matrimonio permanecieran selladas y no reveladas. Un golpe duro a la retorcida conspiración del heredero y una amenaza apenas velada sobre posibles repercusiones penales. Evan se removió incómodo ante la alusión. El ceño de Mara se profundizó. Aunque tales términos son altamente irregulares, respondió su abogado principal con rigidez, estamos dispuestos a aceptar la distribución equitativa, siempre que haya indemnización contra posibles acciones futuras. Una fea pausa se prolongó. Sabían que sus trapacerías financieras habían sido completamente expuestas y podrían poner en peligro no solo el negocio de Van, sino incluso el encarcelamiento. Así que no tuvieron más remedio que negociar una supresión de toda la sórdida verdad. Las tornas finalmente habían girado a mi favor. Por supuesto,
Siempre y cuando se cumplan los compromisos, los asuntos permanecerán permanentemente sellados, declaró Caroline, con su sonrisa de tiburón un poco demasiado amplia. La negociación continuó durante horas, dividiendo inmensos activos e inversiones hasta el punto decimal más fino. Pero al final, logramos un acuerdo, asegurado por ambas partes con un silencio mutuo y sostenido. Mara parecía absolutamente miserable, enfrentada a la rendición irrevocable del control sobre la vida de su hijo y sobre Zoe. Aunque seguía obscenamente rica, sabía que las concesiones representaban una profunda derrota personal que alimentaba mi determinación. «No espero felicitaciones», me dijo Caroline en voz baja mientras se preparaba el papeleo final. «Toda esta situación es igual de repugnante e irritante, pero te mantuviste firme y aseguraste mejor camino para el bienestar de tu hija». Solo pude asentir entumecida, con mi fuerza finalmente flaqueando después del maratón de Urdil. No hubo júbilo ni catarsis, solo la fría satisfacción de haber sobrevivido a esta batalla, de haber infligido alguna semblanza de consecuencias a Evan y Mara por sus grotescas transgresiones y de asegurar un futuro de estabilidad para Zoe. Deslizando el acuerdo notariado sobre el escritorio, encontré la mirada fulminante de Mara una última vez. «No vuelvas a poner un pie cerca de mí o de mi hija nunca más, tu retorcida y malvada». Demasiado cansada incluso para regodearme en su impotente balbuceo ante el insulto, simplemente me levanté y salí, reuniendo los últimos restos de mi dignidad para forjar un camino hacia esta nueva vida incierta. Todavía quedaba un último cabo suelto por atar, y tenía la intención de cortar el último hilo de delirio de Mara con la máxima precisión. Con el acuerdo de divorcio finalizado y mi futuro financiero asegurado, por fin podía centrar mi atención en reconstruir mi vida, nuestra vida, libre de la órbita tóxica de Evan y Mara. Mi primera prioridad fue reintegrarme con Zoe. La pobre niña había sido trasladada entre familiares durante meses, mantenida a una distancia cautelosa de la zona de guerra legal que rugía entre sus padres. Solo podía imaginar la confusión y el dolor que debía haber sentido. Cuando Nina la trajo a casa ese primer día, Zoe corrió directamente a mis brazos, su pequeño cuerpo temblando con suaves sollozos. Mi corazón se rompió de nuevo ante sus gritos ahogados. «Te extrañé tanto, mami. Tenía mucho miedo». «SHH, lo sé, bebé», la consolé, luchando contra mis propias lágrimas. «Te extrañé más de lo que nunca podrás saber. Pero ahora todo está bien. Vamos a estar bien». Se apartó, con su joven rostro todavía tan inocente, pero cargando una nueva pesadez. «Papi va a volver a casa alguna vez». Se formó un nudo en mi garganta mientras estudiaba sus profundos ojos marrones, tan parecidos a los de Evan. ¿Cómo podía mentirle y al mismo tiempo privarla de esperanza? «Papi ya no puede estar con nosotras. Cariño», logré decir con cuidado. «Hizo algunas elecciones que van en contra de lo que creemos que es correcto». El ceño de Zoe se frunció en confusión. «¿Hizo algo malo?» «De cierta forma, sí». Suspiré, atrayéndola de nuevo. «Pero no tienes que preocuparte por nada de eso ahora. Lo que importa eres tú y yo y cómo avanzamos desde aquí. ¿De acuerdo?» Asintió, pareciendo captar la simplicidad de ese concepto, a pesar de las complejidades que rugían debajo. En ese momento, juré preservar su inocencia, su confianza en cualquier forma que pudiera. Durante las siguientes semanas, comenzamos a reconstruir nuestra pequeña familia de dos. Con el acuerdo financiero de Evan, pude asegurar un nuevo comienzo, una acogedora casa de alquiler lejos de los restos destrozados de nuestro matrimonio, inscribir a Zoe en una nueva escuela y realinear mi trayectoria profesional en comunicaciones de marketing. Lentamente, las sonrisas y el calor comenzaron a regresar a la juvenil exuberancia de Zoe mientras nuestra nueva normalidad se solidificaba, ya no cargada por esa corriente subterránea tóxica de disfunción que rodeaba a Evan y Mara. El único tropiezo llegó cuando recibí una comunicación cortante de Siena, la antigua amante de Evan, la mujer con la que había planeado engendrar su heredero. «Tu patético excusa de marido volvió arrastrándose. Pues si te lo preguntabas», decía su mensaje con acidez. Pero una vez que probé su verdadero yo y a esa monstruosa suegra, no quise tener nada que ver con ese circo disfuncional de fenómenos. Incluyó documentación que mostraba el exorbitante acuerdo que había exigido para preservar su silencio y desaparecer de nuestras vidas para siempre. Un insulto final pagado de mi parte del pago del divorcio. En lugar de enfado, solo sentí lástima por la triste ilusión de Siena de que había sido algo más que un peón prescindible en los retorcidos planes de Evan y Mara. Y sentí que su mensaje tenía mucho más impacto para ellos que para mí, el fracaso definitivo y el rechazo de su desastroso plan de cría de heredero. De una extraña manera,
Se sentía como si las últimas brasas de esa fealdad finalmente se hubieran extinguido por completo, liberándome para dirigir toda mi energía hacia nutrir y proteger a la familia que sí tenía, mi vínculo etéreo con Zoe. Todavía había ocasionales brotes del bando de Mara, grotescos berrinches lamentando su pérdida de control y de nieto, pero simplemente sistematicé el bloqueo y la contención de ella, preservando la paz para Zoe a toda costa. Unos meses después del acuerdo finalizado, recibí un torpe y divagante mensaje de Evan de la nada. Sé que no tengo derecho a oscurecer tu vida por más tiempo. Los escombros que dejé atrás son enteramente mi vergüenza para cargar. Pero espero que un día Zoe entienda que, a pesar de todo, la amé con todo mi corazón. Las palabras eran un eco hueco, un desesperado intento de validación o absolución después de que su falta de espina dorsal destrozara a nuestra familia. No me molesté en responder, centrada por completo en mi nuevo comienzo, porque la triste súplica de simpatía de ese hombre roto ya no podía alcanzarme. No en el santuario de tranquilidad y amor que había reconstruido alrededor de mi hermosa hija. No cuando sus viles acciones finalmente lo habían alcanzado, dejándolo completamente solo con su insoportable culpa. Los años pasaron con una tranquilidad sorprendente mientras criaba a Zoe en nuestra nueva vida pacífica. Hubo momentos de lucha y dolor, por supuesto, pero palidecían en comparación con la constante toxicidad que impregnaba mi matrimonio con Evan. Mientras crecía hasta convertirse en una joven brillante y segura de sí misma, me aseguré de que Zoe entendiera las verdades básicas de lo que destrozó a nuestra familia. Al menos lo suficiente para que reconociera la inherente rotura en el sistema de valores de su padre y su abuela. Nunca expresó resentimiento hacia ellos, sino una especie de lástima distante, una comprensión intrínseca de cómo su obsesiva búsqueda de un heredero destruyó cualquier vínculo posible. Solo me alegra haberte tenido a ti, mamá, decía con una madurez más allá de sus años. Fuiste la única que realmente sabía que era importante. La familia, no los linajes de sangre. Sus palabras me llenaban simultáneamente de orgullo y de una profunda tristeza por la inocencia que se vio obligada a dejar marchitar a tan temprana edad. Pero encontraba consuelo en saber que la había aislado del grueso de su viciosidad hasta el día en que llegó ese brutal postscriptum texturizado con la furia del karma. Era una simple carta certificada que a primera vista parecía inocua. Pero la dirección del remitente, una prisión de máxima seguridad, rápidamente me heló la sangre. Con manos temblorosas, la abrí y encontré un mensaje crudo y escueto. Señora Reading, lamento informarle que su exmarido, Evan Reading, ha sido encarcelado por cargos de racketeering corporativo, desfalco y evasión fiscal relacionados con las actividades de su empresa. El legalese continuaba, pero mi visión se volvió borrosa mientras caía todo el peso. Evan iba a ir a prisión por más de una década, con su carrera y reputación completamente empañadas tras esos cargos. Justo como había amenazado todos aquellos años atrás con mi evidencia oculta, un golpe termonuclear que había esperado que nunca se detonara realmente. Claramente, las autoridades habían cavado más profundo en las secuelas de nuestro brutal divorcio y habían descubierto todo el cráter de su chanchullo financiero. La enfermiza satisfacción que sentí se agrió en un instante, reemplazada por una mezcla de consternación aturdida y algo peor, algo más profundo. Remordimiento y empatía que no quería sentir por ese miserable hombre. Porque no importaba cuán imperdonables fueran sus acciones, no importaba cuánto mereciera el castigo. Sabía que este desarrollo destrozaría por completo a Mara. Su mundo entero, su obsesión cancerosa por continuar el imperio familiar a través de un heredero masculino finalmente se derrumbaría sobre sí misma con Evan encarcelado. Estaría sola, despojada, sus manipulaciones de poder reducidas a cenizas por fin. Intenté apagar la pequeña hebra de compasión que se retorcía en mí, recordándome su crueldad ilimitada, su entusiasmo por obliterar a mi propia familia. Sin embargo, persistía el fantasma de la esperanzada joven novia que una vez fui, enfermada por la realización de que Mara se había condenado a sí misma y a su deseo más profundo a través de su misma búsqueda por obtenerlo. Su visión del mundo había sido su perdición. Las ramificaciones, por supuesto, se extenderían en ondas impredecibles. ¿Qué sería de su imperio inmobiliario y su riqueza con Evan entre rejas? Y más urgentemente, ¿qué pasaría con Zoe? Estaba profundamente pensativa, releyendo la carta en busca de pistas. Cuando la puerta principal se abrió, mi ahora adulta hija entró barrida de las clases. «Hola, mamá, ¿escuchaste?» Se detuvo en seco, captando mi expresión pálida y sacudida. «Mamá, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre?» Respirando profundamente para estabilizarme, le entregué en silencio la carta. Los ojos de Zoe escanearon rápidamente el contenido, con las cejas alzándose en incredulidad. «Dios mío,
Papá está en prisión. Levantó la vista hacia mí, con la conmoción y el dolor palpables a pesar de nuestra larga distancia de Evan. Me acerqué para traerla a un abrazo reconfortante, acariciando su cabello igual que cuando era pequeña. Lo sé, cariño, lo sé, es mucho para procesar. Me abrazó con fuerza durante un largo momento, y pude sentir sus pensamientos arremolinados asentándose como sedimento en aguas turbias. Finalmente se apartó, con los ojos resueltos y la voz firme. Esto no cambia nada para nosotras, mamá. Sus errores, sus crímenes. Eso es cosa suya. Hemos construido una buena vida más allá de sus errores y de la locura de la abuela. Zoe apretó mis manos con firmeza, con su cálida sonrisa chispeando con ese espíritu resiliente heredado del ADN de su madre. Tal vez esto pueda ser el fin de todo. Un nuevo comienzo, libre de su sombra y de su veneno para siempre. La miré con un orgullo y amor que se hinchaban, abrumada por la sabia perseverancia que ardía en sus ojos juveniles. Tenía razón. Mientras la onda de choque monolítica se propagaba hacia afuera, Evan entre rejas, el mundo de Mara derrumbándose, nosotras nos manteníamos juntas en terreno sólido, libres e inquebrantables. Quizás este era el realineamiento cósmico final, equilibrando permanentemente las balanzas. Atrayendo mi valiente y hermosa hija cerca, sentí como los grilletes de esa oscura historia familiar comenzaban a desprenderse como piel de serpiente por fin. Evan y Mara lo habían apostado todo a mentiras y sed de poder, cavando sin saberlo su propia tumba compartida. Pero en su derrota, en su autodestrucción, yo había conquistado. Mi tranquila resiliencia, mi vínculo de amor con Zoe había ganado la guerra generacional. Mis únicas palabras persistentes mientras su reino arrogante se convertía en polvo fueron las mismas que había gruñido a Mara tantos años atrás. No vuelvas a poner un pie cerca de mí o de mi hija nunca más, porque esta vez será permanente. 2.4s